Hola, buenos días, espero estés muy bien. Vamos a continuar nuestro estudio acerca de las prioridades, teniendo a Dios en primer lugar, el núcleo familiar, el propósito del llamado, luego la salud, luego el resto de nuestra familia, la iglesia local, el empleo, el trabajo y por último los hobbies. Tener claras nuestras prioridades, nuestro plan de vida, nuestro propósito nos ayuda a evitar muchos problemas. Y el día de hoy exploraremos y hablaremos acerca de un problema que cada vez es más popular, el problema que está en el corazón. Pero no hablaremos como tal del corazón, hablaremos de las emociones. Un problema reciente, un problema del siglo XXI que está afectando a congregaciones, empleos, trabajos, actividades y propósitos. Y es el hacer las cosas por cómo me hacen sentir. Ahora, las emociones no son malas. Las emociones son parte de la experiencia del ser humano y son parte de la experiencia del creyente. Se vuelve una mala costumbre cuando tomamos decisiones basándonos en nuestras emociones. Si se fijan en nuestras prioridades, no encontramos las emociones como tal, ya que nuestras prioridades deben mantenerse claras independientemente de nuestras emociones. Pero por ejemplo, tenemos personas que solamente sirven al Señor cuando se sienten a gusto, cuando están cómodos, cuando están felices, que solamente están con su familia cuando están cómodos y felices, cuando sienten amor o pasión, que solamente obedecen al llamado cuando todo está saliendo bien. Y ante el mínimo momento de frustración, buscan un escape, buscan dejar de servir al Señor, buscan cambiar de familia. Las pasiones juveniles, las pasiones por otra persona, las emociones, el gusto, los hace cambiar de familia, los hace renunciar al propósito, los hace renunciar al llamado. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de las emociones? Es importante entender que Proverbios 28-26 nos deja muy claro lo siguiente. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Sentir no es malo, tener emociones no es malo. Lo malo es cuando confiamos totalmente en lo que estamos sintiendo sin consultar las escrituras, sin consultar si aquello que sentimos, si aquella emoción está correcta, está guiándonos a hacer lo correcto. Las emociones, la sensualidad, nuestros sentidos pueden ser fácilmente engañados. Y si no los llevamos a la sabiduría que solamente nos provee el Señor a través de su palabra, vamos a tomar muy malas decisiones. Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando nosotros nos concentramos demasiado en nosotros mismos, en nuestra propia opinión, en nuestras propias emociones, empezamos a alejarnos más y más de la palabra del Señor. Por lo general, cuando reflexionamos demasiado en cómo nos hacen sentir las cosas, nos detenemos. Dejamos de servir, dejamos las actividades para concentrarnos en nuestras propias emociones. Y la palabra es muy clara. Nuestro corazón no es bueno, nuestro corazón no se inclina al bien. Esa frase de las series animadas, de las historias y de las películas de sigue tu corazón no es bíblica. La Biblia no nos llama a seguir nuestro corazón, la Biblia nos llama a seguir a Cristo. Y muchas veces esto implicará dejar de seguir a nuestro corazón. Esto implicará renunciar a esas sensaciones y esas emociones pecaminosas que están surgiendo. Pueden ser emociones que incluso aparenten ser buenas porque el corazón es engañoso. Puede ser que nos sintamos enamorados, puede ser que nos sintamos felices, pero esa felicidad, ese placer y esa emoción pueden estarnos conduciendo al pecado, a la muerte. Proverbios 3, 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando el Señor es nuestra prioridad, cada pensamiento, cada emoción que está en nuestro corazón la llevaremos a Él y confiaremos en lo que Él dice en su palabra, para que el Señor nos ayude a no confiarnos en nuestra propia prudencia. Es sorprendente, de verdad es sorprendente ver cómo cada vez más hermanos toman decisiones basándose en lo que sienten, en lo que creen sentir, en sus emociones. Ya hablando en el ámbito laboral, he visto personas que porque se sienten mal
en cuanto a emoción con su trabajo renuncian, sin un propósito, sin una causa, sin un enfoque, sin nada, solo porque se sintieron mal ese día. Santiago capítulo 1 también nos habla acerca del hombre de doble ánimo. ¿Qué es el hombre de doble ánimo? Es una persona que al principio de la semana está así, feliz, contento, y al día siguiente está triste, y luego está feliz, y luego está triste, y luego está feliz, y luego está triste, y luego está feliz. Ese doble ánimo nos impide a nosotros ser constantes en nuestro camino. Ese doble ánimo es cuando nos concentramos demasiado en nuestro corazón, cuando nos concentramos demasiado en nuestras emociones. Pero el Señor ha previsto una solución. La solución es clara. Filipenses 4, 6 al 7 nos dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. El gozo depende totalmente de nuestra dependencia al Señor, de que cuando tomamos una decisión confiamos que lo hacemos porque el Señor tiene el control de todas las cosas y para su gloria. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Cuando nosotros nos concentramos demasiado en nuestras emociones, olvidamos el gozo, vivimos preocupados, vivimos afanados. Todo nos estresa, todo nos cansa, todo nos fatiga, incluso aquello que nos gustaba nos puede llegar a fatigar. Y dejamos de ser gentiles, dejamos de ser amables. Una persona que toma decisiones basadas en sus propias emociones, por lo general no se preocupa por los demás, no es amable. Se pone en el centro de la ecuación, en el centro del universo, hermanos, y la verdad, espero que no lleguemos a esta condición. Que nosotros podamos mantenernos en el gozo del Señor y en la gentileza. Y el gozo se consigue confiando en el Señor y la gentileza mirando a nuestro alrededor y viendo a las demás personas. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y aquí volvemos a lo mismo. ¿Cómo podemos evitar preocuparnos demasiado o concentrarnos demasiado en nuestras emociones? Uno, confiando en el Señor, dependiendo de Él, de que lo que necesitemos se lo pedimos a Él y es Él el que responde. Independientemente de cómo nosotros nos lleguemos a sentir, el Señor tiene una respuesta. La respuesta a la depresión es reconocer que no tenemos el control de nada y que el Señor tiene el control de todas las cosas, pero también es el agradecimiento. La mayoría de personas cuando entran en una etapa de depresión, cuando entran en una etapa de enfocarse demasiado en su corazón, deja de ser agradecida. Nosotros dejamos de ser agradecidos con el Señor cuando creemos que todo está saliendo mal, que es el fin del mundo, siendo tal vez que el Señor está usando esta situación para enseñarnos una verdad espiritual y nosotros concentrados en que nos sentimos mal. ¿Cuál es el resultado de ser agradecido? ¿Cuál es el resultado de depender del Señor? El resultado es paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. El corazón representando las emociones y los pensamientos representando las razones en Cristo Jesús. Hay personas que cuando servimos al Señor buscamos una razón lógica para hacerlo, una razón matemática, una razón que podamos sostener una conversación con alguien y decir estoy haciendo esto por una razón coherente para el incrédulo. Y eso está mal, porque cuando nosotros servimos al Señor lo hacemos por una razón coherente para el Señor. Explicarle a una persona que no conoce al Señor que lo que hacemos es para la gloria de Dios es totalmente incoherente. Y esos pensamientos de creer que debemos sustentar nuestras acciones ante el incrédulo son malos pensamientos. Y debemos guardar nuestras mentes en Cristo de este tipo de pensamientos. De la misma forma ocurre con nuestras emociones. Nuestras emociones deben estar guardadas en Cristo. Nuestras emociones deben ser entregadas a Él. Que el amor, que la paz, que los frutos del Espíritu Santo que llegamos a sentir, que afectan nuestras emociones, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, sean el patrón de nuestras emociones, sean el marco de referencia a nuestras emociones.
que no nos centremos ni nos confiemos en nuestra propia prudencia ni nos dejemos engañar por nuestro corazón. Las decisiones no se deben tomar nunca basado en nuestras emociones. Nuestras emociones son tan frágiles que hasta lo que comemos las afecta. Por eso es que el fundamento de nuestra salvación no está en nuestras emociones o en lo que sentimos. El fundamento de nuestra salvación está en Cristo Jesús. Está en su palabra que permanece para siempre. Entonces, mis amados hermanos, oremos para que el Señor sea ayudándonos y guiándonos a que nuestras emociones y nuestros pensamientos estén depositados en Él, a confiar en Él y nunca tomar decisiones solamente basado en lo que nuestro corazón engañoso puede sentir.